Buenos días, mi nombre es José Calvete y en esta oportunidad vamos a explicar lo que es la corrosión electroquímica, además de presentar dos piezas que fueron escogidas y explicar dónde hubo su ataque de corrosión, en qué medios se encontraban en funcionamiento, además de explicar cuál es la función que cumple cada una. Entonces, comenzaremos con explicar en qué consiste la corrosión electroquímica. Es un proceso en el cual el metal afectado se degrada debido a reacciones químicas que ocurren en su superficie, pero que involucran iones y electrones, por eso se dice que es un proceso electroquímico. Es exactamente como una pequeña celda eléctrica donde una parte del metal se rompe o se oxida, que pierde electrones, mientras que otra parte puede sufrir una reducción, gana electrones. La consecuencia final, el metal se convierte en un compuesto de óxido e hidróxido u otros productos de corrosión, haciendo que pierda sus propiedades de resistencia y en muchos casos su integridad estructural. ¿Cómo se produce la corrosión electroquímica? Ahora, para entenderlo mejor, vamos a imaginar cómo funciona este proceso paso a paso. Primero hay una formación de una celda electroquímica, donde la superficie del metal no es homogénea. Algunas áreas pueden ser más propensas a oxidarse que otras, formando pequeñas celdas dentro de la superficie. Pensemos en ello como pequeños sitios donde ocurren diferentes reacciones. Las reacciones en el ánodo, que es en la área donde el metal está en su forma elemental, como el hierro, y allí el metal comienza a perder electrones, lo que llamamos oxidarse, por ejemplo en el caso del hierro. Los electrones liberados en esta reacción son como pequeñas cargas que quieren ir a algún lado. Luego tenemos la reacción catódica. Esos electrones no se quedan en el aire, viajan a otras áreas del mismo metal o incluso a diferentes metales, donde son utilizados en reacciones de reducción. En presencia de oxígeno y agua, la reacción más común en el cátodo sería donde el oxígeno del ambiente acepta los electrones y forma hidróxido de iones, que pueden interactuar con los iones metálicos formando óxido o hidróxido. El circuito y el flujo de electrones. Lo importante es que los electrones fluyan desde las áreas que se oxidan hacia las que se reducen, creando un circuito eléctrico muy pequeño pero efectivo que hace que el proceso de corrosión siga sucediendo. Y así, poco a poco, la superficie del metal se transforma en productos de corrosión, dejando la estructura debilitada, surcos, agujeros o incluso se desintegra completamente si la corrosión avanza mucho. ¿Por qué se produce la corrosión electroquímica? Ahora entendiendo el cómo, nos preguntamos, ¿por qué pasa esto en primer lugar? ¿Qué factores favorecen la corrosión? En presencia de un electrolito, la clave está en que el ambiente tenga un medio conductor, como agua salada, humedad o incluso la humedad del aire. Esa sustancia actúa como puente para la circulación de iones y facilita el flujo de electrones. También la diferencia de potencial. Cuando hay variaciones en la composición de la superficie del metal o en su entorno, se crean zonas donde la tendencia a oxidarse es mayor. Es como si en la superficie del metal hubiera puntos con diferentes voltajes y esa diferencia hace que el proceso electroquímico se inicie y se mantenga. El oxígeno juega un papel muy importante, ya que cuando está disuelto en el agua acelera mucho la corrosión porque actúa como una sustancia que acepta electrones en las reacciones del cátodo. Sin oxígeno, muchas formas de corrosión como la oxidación del hierro serían mucho más lentas, aunque hay otros tipos de ambientes anaeróbicos que la facilitan. También están las condiciones ambientales, ya que una temperatura elevada, los cambios de pH y la presencia de sales o contaminantes también influyen en aumentar la velocidad de la corrosión. Todo eso crea ambientes más agresivos y aceleran las reacciones químicas. Con daños o impurezas y defectos en el material también son importantes, ya que si la superficie del metal tiene grietas, rasguños o impurezas, esas áreas se vuelven ideales para que la corrosión comience y se propague. En resumen, la corrosión electroquímica es como una reacción en cadena impulsada por condiciones ambientales, propiedades del metal, que terminan desgastando y deteriorando el material con el tiempo. ¿Cómo podemos prevenir la corrosión? Por suerte, hay varias estrategias para frenar, retrasar o incluso detener este proceso destructivo. Se puede hacer con recubrimiento, ya que al aplicar pintura o recubrimientos orgánicos o metálicos como zinc o estaño,
para crear una barrera física que impida el contacto del metal con el agua, el oxígeno y otros agentes corrosivos. Es una de las maneras más sencillas y comunes. Tenemos también la protección catódica, que consiste en hacer que toda la estructura del metal se vuelva un cátodo, donde no puede oxidarse. Esto se logra aplicando una corriente eléctrica de modo que la superficie tratada reciba electrones adicionales o sacrificando un metal más activo, como zinc o magnesio, que en lugar del metal principal se corroerá en su lugar. Es muy utilizado en infraestructuras marítimas y en tuberías enterradas para evitar la corrosión. También tenemos los inhibidores, que no son más que sustancias químicas que se añaden al agua o al ambiente para reducir la velocidad de esta reacción electroquímica. Se adhieren a la superficie del metal y forman una capa protectora que limita la oxidación. Además, también otra manera de evitarla es con la selección de materiales adecuados, ya que al usar aleaciones resistentes como el acero inoxidable o materiales que tengan menor tendencia a oxidarse en ciertas condiciones, ayuda significativamente a reducir el riesgo de corrosión. También tenemos lo que es el control del ambiente, ya que manteniendo condiciones controladas, por ejemplo, reduciendo la humedad o eliminando el oxígeno con purga o usando ambientes secos y ajustando el pH, también se minimiza el riesgo de corrosión. Ahora pasaremos a explicar las piezas que se escogieron para identificar la corrosión, cómo pasó y el funcionamiento de las piezas. Las piezas a utilizar para la explicación será un turbocompresor y que fue reemplazado recientemente de un motor de una máquina excavadora Volvo EW 140B. Además también se usará o se presentará lo que es la pala para explicar la corrosión que han sufrido estas dos piezas durante su funcionamiento. Bueno, para explicar un poco, aquí tenemos un turbo, el turbocompresor, y este funciona, o mejor dicho, su función principal es meter aire comprimido al motor para elevar su potencia. Esto lo hace mediante unos álabes que están conectados por un eje en las dos partes que tiene el turbo, que vendría siendo la parte del escape y la parte de la admisión. Por la parte del escape entran los gases del motor y estos hacen mover los álabes que tiene aquí. A los gases de escape empiezan a mover estos álabes y por medio de la comunicación del eje, el álabe de la admisión también comienza a girar. Entonces, esto genera una succión por la parte de la admisión y lo envía por este tubo hacia la admisión del motor, pudiendo superar la presión atmosférica y metiéndole más aire del que el motor por su propia cuenta pudiese aspirar. Esto hace que queme más combustible y lo traduce en una mayor potencia. Bien, entonces vamos a revisar lo que es la parte que está corroída de este turbo. Te voy a explicar un poco también porque elegí esta pieza, ya que es muy interesante porque tiene una parte que está corroída y otra no. El turbo de un automóvil generalmente está fabricado con materiales que soportan altas temperaturas y tienen una gran resistencia mecánica, además de que poseen una resistencia a la corrosión. El material que más comúnmente se usa en la fabricación de los turbos son las aleaciones de acero inoxidable, especialmente las que son de tipo Inconel, o sea que es una aleación de níquel, o las de acero inoxidable 304, 321, que soportan muy altas temperaturas y son resistentes a la corrosión. Esta pieza, al ser una pieza, digámoslo, maciza, la corrosión que presentará siempre será primero por la parte exterior o por la parte interior. Los tipos de corrosión que puede sufrir un turbo, entrando en la parte de la corrosión electroquímica, es la corrosión galvánica. Esta ocurre cuando diferentes metales del turbo
y sus componentes están en contacto en presencia de un electrolito, como agua o la humedad. Esto genera una celda galvánica donde el metal más noble se corroe menos, pero el más anódico se deteriora rápidamente. Esto lo podemos ver en la parte exterior del turbo, que es esta que está aquí, que se puede apreciar que tiene un color rojizo debido a la corrosión que posee este, ya que al estar expuesto a la intemperie, en la parte del motor, aunque esté sellada por el capó y los demás componentes, siempre entra humedad debido a la temperatura que este genera. Se crean condensaciones dentro del compartimento del motor y esa agua que queda por ahí en los componentes pues hace el efecto de la corrosión galvánica. La parte interesante es que tenemos que este turbo, si vemos que la parte de la admisión no está corroída. También tenemos que el turbo puede sufrir corrosión por picadura. Esto puede ser en ambientes con agua salada o también por los residuos químicos del escape, ya que el motor produce químicos que afectan pueden hacer corrosión localizada en forma de cavidades o picaduras, ¿verdad? Esta corrosión de pitting por picadura viene ligada a lo que es la corrosión por sulfatación. Esto se ve más comúnmente, como es en el caso de este turbo, en motores diésel. ¿Por qué? Porque los motores que queman combustible con contenido de azufre, que en este caso el combustible que tiene más contenido de azufre es el diésel, los gases de escape pueden formar compuestos corrosivos que afectan las partes metálicas del turbo, especialmente en presencia de agua. Entonces, por lo menos la corrosión de pitting la podemos ver aquí en esta parte del turbo. Vamos a ver si se logra apreciar. Aquí, como podemos ver, aunque no se ve como tal de un color corroído, se puede ver cómo la corrosión ha hecho de la suya y se ve las picaduras que tiene la pieza por dentro debido a los gases de escape. En sí, la pieza que más sufre del turbo es la parte que trata los gases de escape. Ahora, ¿por qué esta pieza no sufre el mismo nivel de corrosión? A pesar de que esta se pudiera corroer, como esta pieza no está fabricada para soportar tanta temperatura, ya que la mayor parte de la temperatura la soporta esta parte, que eso además le da un plus adicional a la corrosión, esta parte pueden utilizar aleaciones que le ayuden mucho más que a esta pieza para soportar la corrosión. Además de que esta parte del turbo solo pasa aire natural y no corre por él químico como lo es la parte del escape. Entonces esta pieza sufre menos que esta otra. Entonces la diferencia está uno en los componentes que tiene cada pieza, ya que las aleaciones son un poco diferentes por la función que cumple, y la otra es porque por aquí tiene condiciones más extremas que esta pieza del turbo. Entonces por esta parte hemos terminado con lo que es la parte del turbo. Ahora explicaremos la otra pieza que escogí, que es una pala de la misma excavadora de donde se sacó el turbo. Esta pala aún está en funcionamiento, ya que es la que se utiliza para hacer las excavaciones. La pala de excavación, esta otra pala es solamente para limpieza, pero en la pala de excavación podemos ver que tiene una corrosión superficial. Vamos a hablar un poco de lo que es la composición de la pala, y es que la mayoría de las palas están fabricadas con un acero especial, conocido por su resistencia y su durabilidad. También se pueden encontrar palas de aluminio o de plástico, que son generalmente utilizadas en tareas donde no se puede usar el acero como tal. Pero en este caso, la pala que tenemos
de acero como el acero Ardox 500 TUF, que es un material muy utilizado debido a su resistencia al desgaste, su capacidad para aumentar la vida útil de la pala y aunque no es muy bueno con la corrosión, lo tienen más que todo por el tema este de la resistencia, ya que las tareas que elabora la excavadora son tareas pesadas. En este caso, la corrosión electroquímica que sufren las palas se da en condiciones específicas donde se cumplen estos factores, que puede ser la presencia de agua, humedad, el contacto entre diferentes metales, ambientes salinos o con sales, condiciones de temperaturas elevadas y contaminantes como productos químicos agresivos. Además también la ausencia de recubrimientos protectores. Con la presencia del agua o la humedad, por lo general las excavadoras siempre están expuestas a condiciones de la intemperie, también por el tipo de trabajo, dependiendo lo que se esté haciendo, pues puede estar en infinidades de situaciones. Entonces, estos materiales tienen que ser muy resistentes. Por lo general, la humedad en el ambiente o el agua en contacto con las palas actúa como electrolito, facilitando la formación de celdas galvánicas. Además, el contacto entre diferentes metales o aleaciones, esto hace que también haya presencia de un electrolito y se genere una corrosión galvánica. La diferencia es que se hace una diferencia de potencial y esto hace que el material menos noble se corroa. También tenemos que la pala, si estamos haciendo alguna excavación en tierra que sea más barro y esta agua tenga alto contenido salino, esto también se puede dar en ambientes costeros o las sales en las industrias, aumenta también la conductividad del electrolito, acelerando la corrosión. También las condiciones de temperatura, ya que los ácidos, las altas temperaturas aumentan la tasa de reacción química, acelerando este proceso. Por parte de los contaminantes, los ácidos, los residuos de combustible, residuos de procesos industriales también pueden promover tipos específicos de corrosión, como lo explicamos en el del turbo, el del pitting o la corrosión por sulfatación. Además de la ausencia de recubrimientos protectores, como podemos ver, la exposición directa de metales sin protección en ambientes húmedos facilita la corrosión electroquímica. Por lo general, podemos ver también que la pala, cuando está trabajando, el metal siempre tiene contacto con, por lo menos en una excavación, con el suelo, y podríamos decirlo, va limando o tallando el metal. Entonces, como pueden ver, aquí tiene un recubrimiento que es de pintura, esto en pro de ayudar a evitar la corrosión, pero con el trabajo esta pintura se va cayendo, quedando el metal expuesto. Y no solamente eso, sino que sufre rayaduras, sufre también golpes que abren paso a que se dé mayor la corrosión. Entonces, como ven, la pala aquí tiene un tono rojizo y esto es producto de la corrosión.